Capítulo 91. Ahora, ¿dónde está él? Dulce abrió los ojos y su visión se llenó de un blanco puro. Estaba solo. Todas las heridas de su cuerpo desaparecieron como si nunca hubieran existido. Tras un breve intervalo de confusión, Dulce comenzó a mirar a su alrededor para intentar aclarar rápidamente su situación. ¿Por qué había llegado de repente a ese lugar? Dulce seguía pensando en la inesperada autodestrucción del dios de la luz. No había imaginado que éste se guardaría semejante sorpresa. Algún tonto pensó que la supuesta pelea contra el jefe final era solo una formalidad, pero el dios de la luz usó su habilidad definitiva, veredicto, para aniquilar a todo el grupo. Una voz dijo: «Estás muerto». Dulce miró la blancura ilimitada que lo rodeaba. ¿Es esta la otra vida? Blanco, 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 blanco y blanco. Era como caer en un tanque de leche, o como estar sobre un papel blanco donde él era lo único pintado a color. Dulce examinó su entorno y tuvo que cerrar los ojos. Descubrió que toda esa blancura era más incómoda que la oscuridad total. Si observaba la intensa blancura durante un buen rato, no solo se quedaba deslumbrado, sino que también sentía ganas de vomitar. Una voz dijo: «Si hubieras sabido que podría encontrarte antes, habría dejado que el dios de la luz te matara». Al instante siguiente, Dulce oyó un suspiro. La primera reacción de una persona tonta y adorable fue de felicidad. Justo cuando se preguntaba qué había pasado, apareció el sujeto en cuestión. Pero al comprender el significado de esa voz, se sintió consternado. Dulce respiró hondo. Sintió un espasmo en el corazón y todo su cuerpo parecía rígido como una piedra. Abrió los ojos y miró a quien le hablaba. En cuanto vio a esa otra persona, fue como si un rayo le hubiera dado en la cabeza. La persona que tenía delante superaba por completo su imaginación. En ese espacio blanco puro, entre comillas, saludó a Dulce. Le dijo: «Por fin nos encontramos. Yo soy el creador de este mundo». Al oír esta introducción, Dulce sintió como si le pincharan todo el cuerpo con agujas, hasta entumecerlo. Quien afirmaba ser el creador del mundo tenía el pelo corto y negro, vestía camisa blanca, pantalones negros, gafas y audífonos azules. Ese otro se parecía mucho a él. El creador del mundo dijo: «No te preocupes por eso». Pareció comprender la mirada vacía de Dulce y siguió diciendo: «No tengo una apariencia fija y suelo adoptar una forma que te resulte familiar». Dulce pensó: «¡Qué susto!». El corazón de Dulce era como una pantalla de televisión llena de improperios fuertes. Por un momento pensó que esto iba a ser un cliché, como si esa persona tuviera una relación con su madre y que él y el dios tuvieran una relación, pero era solo el dios creador usando su imagen. Finalmente supe la verdad y mis lágrimas cayeron. Tras la sorpresa inicial, una persona tonta y adorable se dio cuenta de que Dios creador es igual espejo de tamaño natural. Dulce pensó que esto encajaba bastante con el contexto de la novela. Como Dios creador del mundo, el creador del mundo de la sangre mixta no era muy conocido entre la gente. Carecía de ídolos y templos, y la información que la gente del continente del caos conocía sobre él era lamentablemente escasa. Ahora que vio al dios,
Dulce conjeturó que se debía a que no tenía una apariencia fija y por lo tanto no se le podía construir un ídolo, lo que significaba que construirle un templo también era problemático. Por lo tanto, casi no había información sobre él, salvo leyendas. Dulce pensó, ¿qué tanto tuvo que buscar este pequeño estudiante para encontrar información sobre ti? Dulce miró impasible al Dios creador, su reflejo. Quizás, debido a esta apariencia, la barrera social de Dulce no se alteró mucho. ¿Qué clase de persona temería verse en el espejo? Al principio, una persona linda y tonta se sorprendió por el impacto visual del Dios, pero ahora se había acostumbrado, aunque se preguntaba por qué se encontraba de repente con el Creador, estaba más preocupado por Sue. Pero, ¿es el Creador la persona más indicada para preguntarle sobre esto? Dulce dijo, ¿cómo estás, Sue? Cuando escuchó la pregunta de Dulce, el Creador no respondió y preguntó, ¿qué pasó? Dulce pensó, el Dios Creador no sabía lo que les había pasado en la Torre de Dios. El Dios de la creación vio que Dulce estaba algo sorprendido. Su rostro, idéntico al de Dulce, adoptó de repente una expresión de autodesprecio. El Dios Creador dijo, el Dios Creador es omnisciente y omnipotente. Toda persona viva, incluyéndote a ti, lo cree, pero ahora solo soy un prisionero. Extendió los brazos como si le mostrara su celda a Dulce y dijo, he estado encerrado aquí, sin nada que ver ni hacer, excepto esperar mi muerte. Su intuición le decía a Dulce que el Dios de la creación no mentía, pero Dulce no pudo evitar refutarlo. Dijo, antes dijiste que deberías haber dejado que el Dios de la luz me matara. Si no sabes lo que ocurre fuera de este lugar, ¿cómo supiste que morí a manos del Dios de la luz? El Dios creador dijo, es porque no puedo salir de aquí, así que solo puedo hacer lo que quiero, con la ayuda de alguien más. El Dios de la luz es mi mejor peón, tiene mi cetro, y puedo decirle qué hacer a través de ese artefacto. El Creador miró a Dulce y dedujo lo que sucedió. Dijo, ¿te mató el Dios de la luz? Preguntaste por Sue, así que debieron estar juntos cuando sufrieron ese ataque fatal. El Dios parecía bastante familiarizado con las habilidades del Dios de la luz. Dijo, creo que sé la causa de tu muerte. Usó veredicto, ¿verdad? Dulce asintió involuntariamente. Escuchó al Dios hablar del veredicto con admiración. El Dios creador dijo, el veredicto es una habilidad suprema. Puede convertir el cuerpo del usuario en pura energía de ataque. Cuanto más se sacrifica, más poderosa se vuelve. Si el usuario se sacrifica por completo, la habilidad tendrá una fuerza incomparable. Es el arma más adecuada para un ángel. Antes de entregarle el cetro al Dios de la luz, no tenía veredicto. Durante sus batallas con Baal, el Dios de la luz era como un pequeño ratón con el que el demonio jugaba. No podía hacerle el más mínimo daño. Pero el veredicto no es lo más poderoso del mundo. Las reglas son terriblemente más poderosas que el veredicto. El creador miró a Dulce y preguntó, ¿conoces las reglas? Dulce asintió, pero luego cambió de opinión y negó con la cabeza. Aunque al principio creía conocer las reglas, al reflexionar más a fondo, no encontraba las palabras para describir su naturaleza exacta. La vida y la muerte, la alternancia del día y la noche, lo que las hace funcionar como lo hacen son las reglas.
El creador comprendió la negativa de Dulce y se lo explicó. Dijo, es el orden del mundo y la ley eterna. Debemos acatar las reglas e incluso si no sabemos cómo funcionan, estamos obligados a obedecerlas. Este tipo de coerción es irresistible. Para que Dulce lo comprendiera mejor, el Dios creador dio un ejemplo. Dijo, supongamos que existe una regla de no puedes verme. Aunque solo nos separe un muro, nunca podrás verme. Las reglas garantizarán que, aunque tropieces con una piedra y caigas sangrando por la cabeza, incluso si voy a ti, habrá buenos samaritanos que pasarán por allí para ayudarte y llevarte antes de que pueda llegar. De esta manera, nos perderemos muchas veces y la regla de no puedes verme siempre se cumple. Lo consideramos el destino, pero en realidad es así como funcionan las reglas. Dulce escuchó al Dios de la creación explicar que las reglas no son solo leyes que deben obedecerse, sino más bien una existencia misteriosa. Tiene su propio mecanismo de funcionamiento como una ley celestial que crea el equilibrio del mundo. Es una especie de ley de causa y efecto. Antes de esto, había visto el efecto de las reglas muchas veces. Lo había considerado como el Dios de la trama. El Dios creador dijo, la regla del veredicto es un golpe rotundo. Nadie puede evitar su ataque. La mirada del creador recorrió a Dulce y dijo, si la energía del sacrificio es lo suficientemente fuerte, el resultado del ataque del veredicto solo puede ser la muerte. El corazón de Dulce se encogió como si estuviera lleno de plomo. Un miedo gélido se extendió por todo su cuerpo. Hasta ahora habían tenido suerte, porque la trama de la novela seguía la ley de que los protagonistas no pueden morir. El protagonista no puede morir porque la trama debe avanzar. Por lo tanto, puede ser cruelmente herido y sufrir, pero siempre ocurre algún suceso fantástico y el protagonista siempre sobrevive. Pero esta ley puede romperse si la historia lo exige. Si fuera otro autor, Dulce no se preocuparía, pero el autor de Sangre Mixta es ese cabrón de JCQ. Dulce no estaba seguro de si JCQ escribirá un final que haga que los lectores quieran volver a casa y ahorcarse. La integridad moral del autor ha sido un valor negativo desde el principio. Según el Dios de la creación, una vez establecida la regla, los acontecimientos seguirán su curso predeterminado. Al igual que Siu destruyó a los elfos y atacó la ciudad del cielo, la trama siempre seguirá la dirección escrita por el autor. El Dios de la creación observó cómo el rostro de Dulce se desangraba. El rostro del joven de cabello negro había permanecido impasible antes. Solo unos ligeros cambios en su expresión facial habían revelado su emoción, por lo que su palidez era la mayor señal de emoción que había revelado desde su llegada. Reaccionó no por su propia muerte, sino por el miedo a que esa persona falleciera. Aunque conocía desde hacía tiempo la relación entre los dos hombres, gracias al Dios de la luz, el creador aún se sintió infeliz al comprobar con sus propios ojos que era cierta. No tienes por qué preocuparte por Siu, el Dios le dijo a Dulce. Esa persona no morirá. No estaba consolando a Dulce, simplemente quería seguir conversando. El Dios creador dijo, el mundo ha establecido una regla. Entre comillas, Siu no puede morir. Un atisbo de arrepentimiento se reflejó en el rostro del Dios. Dijo, la regla del veredicto no es nada comparado con las leyes
que las reglas establecen para este mundo. La vida es como una montaña rusa, llena de emocionantes altibajos. Dulce derramó amargas lágrimas por la casi inexistente conciencia del autor. La vida del señor Moe ya ha sido bastante dura. No le den un golpe fatal al final. Al enterarse de que el señor Moe estaba a salvo, ya que la regla de "el protagonista no puede morir" seguía vigente, el corazón de una persona tonta y adorable se tranquilizó. Empezó a centrarse en el Dios de la creación. Anteriormente, el Dios creador se refería al Dios de la luz como su peón, aunque su conjetura sobre la relación entre el Dios de la luz y el Dios de la creación quedó casi demostrada. Dulce no estaba nada contento, ya que significaba que no era solo el Dios de la luz quien quería matar a Xiu. El creador también tenía el mismo objetivo. Dulce dijo: ¿Quieres matar a Xiu? Sí. El dios lo admitió con calma. Miró a Dulce. La expresión del joven de cabello negro permaneció inalterada, pero tras una cuidadosa observación, el dios se dio cuenta de que Dulce estaba en guardia contra él, lo que lo disgustó aún más. Dijo: no deberías considerarme un enemigo, porque tú y yo estamos en la misma situación. El creador del mundo de repente se acercó y Dulce vio su propio rostro ampliado frente a él, tan cerca que incluso podía sentir el aliento frío del otro en su piel. El Dios creador dijo: en este mundo soy quien tiene la relación más cercana contigo. Los rostros de ambos eran apenas diferentes. La mirada feroz del Dios de la creación se fijó en la de Dulce. Al hablar, su voz estaba llena de emociones complejas. ¿Sabes por qué viniste a este mundo? Dulce retrocedió involuntariamente, evitando la agresiva acción del Dios. Ya había escuchado esta pregunta de la misma persona cuando rompió el cetro del Dios de la luz. En ese momento no había tenido mucho tiempo para pensarlo. El motivo de su viaje a este mundo, tan poco científico, escapaba a su capacidad de comprensión. Aunque retrocedió, Dulce no evitó la mirada del Dios de la creación. El Dios insinuaba algo. Obviamente sabía la respuesta. Por lo tanto, aunque Dulce oliera la trampa, aún tenía que caer en ella, y dijo: ¿por qué? El Dios creador dijo: de eso te voy a hablar, de ti, de mí, de Xiu, de las reglas de este mundo. El creador suspiró. Sé que tienes muchas preguntas. A mí me pasa lo mismo. Yo también tengo una pregunta que hacerte, persona de arriba. Dulce pensó: ¿arriba? Dulce no entendió lo que quería decir, pero el Dios de la creación continuó su relato y dijo: ¿por dónde empiezo? Empecemos por el principio. ¿Qué sabes del Dios de la creación? Dulce dijo: el Dios que creó el mundo. La pregunta era simple, así que Dulce dio una respuesta igualmente simple. Al escuchar la respuesta de Dulce, la expresión del Dios de la creación cambió, pero las complejas emociones que lo recorrieron eran difíciles de describir, y dijo: al principio, yo también lo pensé. Soy el Dios que creó este mundo, y todo fue creado por mí. Nunca lo dudé, hasta que un día vi nacer. En un charco de su propia sangre, una bestia luchó hasta dar a luz a 2 hijos y luego murió. Al ver esto, pensé que, comparadas conmigo, estas criaturas son demasiado débiles. Solo para crear una nueva vida deben agotar su propia fuerza vital. Por eso quise crear una nueva madre para esos 2 jóvenes bestias.
Esto debería ser fácil para mí, ya que yo creé todo en el mundo. El Dios dejó de hablar. Dulce se quedó perplejo al ver la expresión del rostro del Dios. Tuvo una ligera idea. Podría ser. No pude hacerlo. El Creador, deprimido, narró. Pude resucitar a los hombres bestia, pero no pude crear uno nuevo. Soy el Dios de toda la creación, pero no pude crear solo una criatura. ¿No es absurdo? Esto me asustó e intenté recordar cómo creé este mundo. ¿Recuerdas cuando eras un bebé? No puedes, ¿verdad? Fue así para mí. Mis recuerdos de mis primeros días son borrosos, como si hubiera nacido al crear el mundo. Eso está bien para otros, pero yo soy el creador de este mundo, la fuente de todo lo que existe. El Dios respiró hondo y pareció reprimir una oscura emoción. Dijo, fue entonces cuando me di cuenta de que, aunque yo era el creador, no recordaba el proceso de creación de este mundo. Solo creía que este mundo era lo que yo había creado. Para comprobarlo o refutarlo, comencé a intentar crearlo de nuevo. El reverso del continente del caos es mi obra inconclusa. Dulce pensó, el reverso del continente lo hizo este cabrón. Dulce se dio cuenta de que se trataba de un caso de, por los pecados de tus padres, aunque inocentes, debes sufrir. Pensando en aquella vez, cuando tuvo que huir de la lluvia negra, alguna persona tonta y linda quiso golpear a esta persona en la cara. No te pido que hagas un jardín de Edén idílico, pero, como mínimo, deberías deshacerte de esas tormentas elementales que rugen como niños traviesos, destruyendo todo a su paso. Dios mío. El Dios no notó la agitación interna de Dulce y continuó. Dije que yo, entre comillas, creé el reverso, pero la verdad es que no lo creé de la nada. Solo moví elementos de un lado a otro del continente del caos. Luego usé magia para comprimirlos en nuevas formas, algo que incluso los dioses menores pueden hacer. Fue entonces cuando descubrí que yo era solo una versión más poderosa de esos dioses menores, no el creador de este mundo. El Dios miró a Dulce y dijo, si fueras tú, ¿cómo te sentirías? Dulce pensó, si él fuera Dios. Dulce pensó que su reacción habría sido pensar que le habían lavado el cerebro y que todos sus recuerdos eran falsos. El creador no esperó la respuesta de Dulce. Parecía que el Dios había estado reprimiendo estos sentimientos durante tanto tiempo que solo quería que alguien lo escuchara. Dijo, empecé a dudar de mi propia existencia. Para descubrir la verdad sobre mí mismo, busqué pistas en el continente del caos y encontré algo terrible. Todo lo que tiene conciencia en el continente del caos, vivo o muerto, me ve como el Dios de la creación y se sobrecoge. La voz del Dios se volvió cada vez más suave, como quien confiesa un secreto que no puede decirse demasiado alto, por temor a perturbar una existencia indescriptible. Dijo, fue entonces cuando comprendí que este mundo estaba siendo manipulado por una existencia con un poder que supera mi imaginación. Esa existencia es el verdadero creador y Dios de este mundo. Para obedecer su voluntad, las reglas imponen sus deseos en este mundo. Ha dispuesto que cada persona o cosa tenga su propio papel, y mi papel es el de Dios de la creación. Solo eso y nada más. A pesar de su habitual parálisis facial, Dulce no pudo evitar conmoverse. Miró al Dios de la creación a los ojos con admiración. Dulce es alguien ajeno a la novela, así que, naturalmente, sabe de qué se trata. El creador recibió su papel en la novela de Ji-Q,
Increíblemente, el Dios descubrió esta verdad. Esto solo puede llamarse un error. El Dios pareció disfrutar de la admiración en los ojos de Dulce. El Creador sonrió y continuó explicando: esa existencia no es la única. Encontré muchas otras similares, pero las demás son solo observadores. Solo, entre comillas, eso tiene el poder de controlar este mundo. Sin embargo, esas otras existencias también son seres inimaginablemente trascendentes. Extendió la mano para tocar el rostro de Dulce, demasiado rápido para que el joven de cabello negro pudiera esquivarlo. El Dios lo miró con una mirada de asombro y locura en su rostro. Dijo: no hay diferencia entre nosotros. De hecho, eres aún más pequeño y débil que las criaturas comunes de este mundo, pero eres una forma de vida superior. No tienes que seguir las reglas y lo entiendes todo en este mundo. El efecto de este mundo en ti solo puede durar un día. Dulce pensó: gracias por explicar el origen de la restauración de este pequeño estudiante. Pero una persona sabia usa su lengua, no sus puños. No puedes esperar que nos hagamos amigos después de esto. Dulce dijo: déjalo ir. El Dios de la creación vio la expresión gélida de Dulce y quizá por asombro y escrúpulos aflojó lentamente los dedos. Reanudó la conversación como si nada hubiera pasado. El Dios creador dijo: acabamos de hablar sobre la verdad del mundo. Solo yo la he descubierto. Los demás seres de este mundo no son omniscientes ni omnipotentes. Por lo tanto, nunca descubrirán que existe un poder aún mayor. Desde que tomé conciencia de la verdad, he podido percibir un poco su funcionamiento. Para forjar una buena relación con él, tomé la iniciativa de ayudarlo. Quería debilitar a los demonios, así que intervine durante la batalla entre el dios de la luz y Baal. Quería debilitar a los elfos, así que los induje a depositar sus sentimientos en el árbol de la vida. Quería destruir a los gnomos, así que les di la rueda del tiempo. Dulce escuchó con la mirada perdida, mientras el Creador detallaba todo lo que había hecho. Algunas cosas ya las conocía, pero otras eran nuevas para él. Claro que la mayoría de los jefes ocultos eran habladores. A menudo estallaban en explicaciones verbosas, en un abrir y cerrar de ojos. El Dios de la creación había heredado esta noble tradición, y Dulce se sintió honrado de conocer toda la información oculta tras bambalinas sobre la trama de Sangre Mixta. Aunque algunos spoilers lo entristecieron, estos oscuros secretos que se revelaron repentinamente disiparon sus dudas. Antes de esta conversación, Dulce se había preguntado por qué el Creador sabotearía su propia creación. Ahora todo tiene sentido. El Dios era el Dios de la creación solo de nombre, y todo lo que hacía era para complacer al verdadero amo del mundo. El Dios creador dijo: en la séptima era, descubrí que empezó a enfocarse en una persona. Cuando el Creador terminó de hablar, vio que los ojos de Dulce estaban cubiertos por una capa de luz negra. El Dios creador dijo: sí, estaba enfocado en Xiu. Dulce pensó: ¿finalmente llegará al punto? Dulce se encontraba sumido en un complejo estado de excitación y agitación, mientras esperaba la siguiente verdad. El Dios creador dijo: Xiu es muy especial. En el continente del caos, es la única persona que posee la sangre de 8 razas. Sentía mucha curiosidad por él, así que lo he visto crecer, lo he visto despertar su linaje. He visto su ascenso a la ciudad del cielo.
Dulce pensó, ¿la ciudad del cielo? ¿Es esa la parte de la novela donde Xiu lideró a los demonios para atacar la ciudad del cielo? Entonces, ¿no fue casualidad que leyera el último capítulo de la novela? A Dulce se le aceleró el corazón. El Dios creador dijo, a pesar de ser atacado por un arma definitiva, sobrevivió y se volvió más poderoso. El tono de voz del Dios de la creación cambió ligeramente. Dijo, cuando se dictó el veredicto, pude vislumbrar las reglas diseñadas para esa persona y vi el terrible futuro que estaba creando. Quería convertir a Xiu en el Dios Supremo. ¿Sabes qué significa esto? La voz del Dios se alzó, llena de ira y dolor. Significa que debo morir. Las palabras del Creador estallaron en el cerebro de Dulce, destrozándole la mente. El Dios de la creación miró al mudo Dulce y sonrió con una expresión de tristeza e impotencia. El Dios creador dijo, para el Dios supremo, quien se sentará en el trono más alto, por muy alto que llegue, jamás podrá compararse con el Dios creador del mundo. Aparte del Dios de la creación, ¿existe algún otro Dios cuya divinidad pueda usarse para ascender al estatus del Dios supremo? Dulce tragó saliva, tenía la garganta seca y no pudo encontrar nada que decir mientras miraba al Dios. El Dios creador dijo, el Dios de la luz solo teme que usurpen su posición. Lo que temo es que me maten. La expresión del Dios volvió a la calma, pero esa calma no era la ausencia de ira, sino la ausencia de esperanza. Dijo, porque matarme es la mejor manera de convertirlo en el Dios supremo. El Dios creador le dijo a Dulce, ¿crees que me voy a sentar aquí y no hacer nada? Dulce pensó, no. El corazón de Dulce estaba amargado y dolorido. Finalmente encontró la razón por la que el Dios de la creación quería matar a Xiu, pero no pudo encontrar ninguna razón para condenar sus acciones. El Dios creador dijo, no quiero morir, así que tengo que hacer algo. He dicho que las reglas son inviolables, pero pensé en borrar a esa persona antes de que las reglas pudieran atraparlo. Así que usé la rueda del tiempo, pero solo pude regresar al momento en que lo perseguían. El Creador suspiró. La ley del tiempo es uno de los pilares fundamentales de este mundo. Por lo tanto, las reglas no permiten que nadie se meta con ella. En cuanto se descubre una violación de la ley, son aniquiladas de inmediato. Incluso yo solo pude usar la rueda del tiempo una vez. Aunque sabía que el señor Moe había salido ileso de aquel peligro, Dulce no pudo evitar un sudor frío. El Dios de la creación casi había eliminado a Xiu antes de que naciera. El Dios creador dijo, sabía que era imposible, pero aún así intenté muchas cosas, pero no pude matar a la persona protegida por las reglas. Solo pude observar cómo esa persona se hacía cada vez más fuerte, hasta que fue lo suficientemente fuerte como para arrebatarme mi divinidad. Entonces comencé a pensar, ya que la gente de este mundo no puede, entonces... El Dios de la creación miró fijamente a Dulce. Dulce se había familiarizado con esa expresión particular, ya que el Dios de la luz también lo había mirado con esa calidez. Claramente, la mirada de esa persona era muy ardiente, pero mientras Dulce escuchaba las palabras del Dios, un escalofrío le recorrió las plantas de los pies y le heló la mente. El Dios creador dijo, solo aquellos del más allá de este mundo pueden matarlo. En ese momento, el corazón de Dulce dejó de latir y su rostro palideció. No quería escuchar las siguientes palabras del Dios, pero éstas le perforaron la oreja, clavándolo dolorosamente. El Dios creador dijo,
¿Ahora sabes por qué viniste a este mundo? Dulce pensó, lo sé. Nunca estuvo más claro que en ese momento por qué había viajado al mundo de sangre mixta. Eric quería que matara a Xiu. El dios de la luz quería que matara a Xiu. Había oído muchas cosas similares, pero ninguna era tan cierta como las palabras del dios de la creación. Dulce cerró los ojos y sintió como si lo estuvieran asfixiando. Como dijo el dios de la luz, vino a este mundo con un solo propósito: matar a Xiu. El silencio de Dulce deleitó al dios creador. Por fin, ese hombre era consciente de su posición. Nunca fueron enemigos, siempre habían estado del mismo bando. El dios creador dijo: eres una existencia superior a este mundo. Naturalmente, no tienes que seguir las reglas de este mundo, así que la clave fue encontrar la manera de traerte aquí, lo cual no me supone un gran problema. Al menos es mucho más sencillo que matar a esa persona. Cuando lo descubrí, intenté ir a tu reino superior, pero al parecer no tenía las cualificaciones necesarias. Tuve que cambiar mi enfoque. Si no podía ir al reino superior, podía transportar a alguien desde allí. A partir de entonces, comencé a estudiar cómo invocar personas de alto nivel. Estudié durante más de cientos de millones de años y apenas pude crear una matriz de invocación. No pensé que fuera realmente útil. Dulce se sintió paralizado. No tenía fuerzas ni palabras para hablar. Solo podía escuchar al dios de la creación describir el proceso de invocación. El dios creador dijo: luego tuve que elegir al sujeto del hechizo de invocación. Quería convertir a Xiu en el dios supremo, por lo que no podía invocarlo. Además, es el amo de este mundo, y la probabilidad de que la invocación fallara también era máxima si era el sujeto. Incluso si pudiera invocarlo, aún estaría el problema de si podría lograr que me escuchara. Por lo tanto, decidí invocar a otra existencia de alto nivel cuando Xiu huyó a la Tierra Perdida. Dulce pensó: la Tierra Perdida. La familiaridad del nombre de ese lugar devolvió la vida a Dulce. Recordó a un joven sosteniendo un pequeño libro en las llanuras desoladas, con la mirada perdida en las dos lunas sobre su cabeza. Esa escena era muy graciosa, pero al pensarlo ahora, la cálida sensación en su corazón le hizo sonreír. De hecho, la razón por la que fue transportado a este mundo no es importante. Lo importante fue que vino y conoció a su persona favorita. Dulce dejó de darle vueltas al motivo de su invocación y escuchó atentamente la historia del dios de la creación. El dios de la creación dijo: el proceso de invocación salió bien y el resultado fue inesperado. Invocar a una persona del reino superior violaba demasiado las reglas. No pude conocerte. Quedé aprisionado aquí por las reglas y ya no podía actuar directamente en el continente del caos. El dios miró a Dulce con una mirada compleja. Dijo: en ese momento no estaba realmente preocupado, porque añadí una condición a la invocación para lograr mi objetivo. La persona que invoqué debía tener el mismo pensamiento que yo, es decir, desear la muerte de Xiu. ¡Bum! El corazón de Dulce latía con fuerza en sus oídos. Recordó algo y llegó a una conclusión muy graciosa. Aunque desconozco los detalles de la habilidad de invocación del dios, basándome en su historia, lo eligieron porque era un fanático de la pólvora negra que, para hacerle cambiar de opinión al autor sobre sangre mixta, lo troleó. Dulce recordó el comentario que le había dado a GGCQ, donde decía: el protagonista es una basura, así que simplemente debería morir. No es poderoso,
es peor que antes del Santo Santo. Pero esta vez, Dulce estaba genuinamente agradecido por sus acciones pasadas, a pesar de que sus propias formas de troleo lo habían molestado innumerables veces antes. Afortunadamente para él, el dios de la creación lo convocó para matar a Xiu. El dios creador dijo: «Todo salió bien, lo conociste en mi templo». El dios creador miró con incredulidad a Dulce y dijo: «Pero no pensé que no lo matarías». El creador se dio cuenta de que algo andaba mal, estaba aprisionado por las reglas, por lo que solo podía hablar con la gente del continente del caos a través de su artefacto. El creador ordenó que Dulce fuera llevado ante el dios de la luz. Le indicó que, siempre que Dulce aceptara matar a Xiu, podría tener todo lo que quisiera, pidiera lo que pidiera. Sus exigencias debían ser satisfechas. Una persona normal aceptaría este tipo de propuesta. Sin embargo, el rival y los demás del Templo de la Luz fracasaron repetidamente en su intento de llevar a Dulce ante el Dios de la Luz. Para cuando el Dios de la Luz finalmente pudo hablar con Dulce, este se negó sin dudarlo, pues ya se había enamorado de Xiu. El creador quería hablar directamente con Dulce, pero las reglas siempre limitaban sus acciones. Si hablaba demasiado, su artefacto sería destruido. Ya no podía invocar a alguien del reino superior. Por lo tanto, aunque no estaba satisfecho con Dulce en comparación con cómo había imaginado que sería su salvador, solo podía depositar todas sus esperanzas en él. ¿Por qué no lo mataste? El dios creador parecía tranquilo, pero cualquiera, al examinarlo de cerca, podía ver que un profundo resentimiento se escondía bajo su calma. Dijo: «Mi hechizo de invocación no falló. ¿No deseabas que esa persona muriera? ¿Por qué lo salvaste en lugar de matarlo?» Ante las preguntas del dios de la creación, Dulce se puso los auriculares y dijo muy suavemente: «Porque este pequeño estudiante es un aficionado a la pólvora negra». Dulce pensó: vilipendiar al autor, causarle problemas al protagonista, fastidiar al lector y convertirte en el villano. ¿Pólvora negra? El dios creador murmuró las palabras. Su voz estaba llena de confusión y perplejidad. ¿Cómo pudo el dios predecir que la persona que invocó a este mundo no solo no le disgustaba a Xiu, sino que también era un ferviente antifanático con una fuerte barrera social? Si una persona normal hubiera sido invocada, podría haberse sentido tentada por la propuesta del dios. Tal persona incluso podría haber considerado reemplazar a Xiu como protagonista. Sin embargo, Dulce es un lector incurable, tonto y adorable, y su barrera social no le permite integrarse fácilmente en este mundo. Este tonto y adorable se aferró firmemente a su identidad de lector. Para cuando abandonó su rol de observador, ya había depositado al señor Moi en su corazón. Dulce dijo: había un lector de pólvora negra al que le gustó una novela. Para llamar la atención del autor, publicó un comentario que decía: «Espero que el protagonista muera». La voz monótona de Dulce resonó suavemente en el espacio en blanco, como si estuviera narrando una historia común y corriente. Dijo: «Los villanos de la novela captaron el comentario, y para matar al protagonista, el villano arrastró al lector hacia la novela». Los ojos del dios de la creación se abrieron de par en par. Observó cómo los labios del joven de cabello negro se abrían y cerraban. El sonido parecía provenir de siglos atrás. Dulce dijo: «Soy un lector». Nada impidió que Dulce hablara, ya que las únicas dos personas presentes entendían más o menos la verdad de este mundo. Dulce dijo: «Este mundo es una novela. El mundo es una novela. Eso es el autor. Las reglas son la trama. El protagonista es Xiu. El villano
es el Dios de la creación. En su papel de lector, Dulce se situó frente al Dios creador y expresó la verdad del mundo de manera objetiva. Por un momento, todo el espacio, no, debería decir que el mundo entero tembló cuando las palabras de Dulce parecieron sacudir al mundo entero y romperlo hasta que sus cimientos quedaron al descubierto. El Dios de la creación se quedó paralizado al escuchar las palabras de Dulce. Su primera reacción fue descartarlas como absurdas, pero el temblor del mundo le indicó que era él quien estaba equivocado. El Dios creador dijo: ¿el mundo es una novela? Sería difícil describir la expresión en el rostro del Dios. Había una sonrisa torcida que reflejaba esperanza y desesperación, alegría y miseria, como si hubiera descubierto la mayor verdad del mundo. Pero podría haber sido más feliz si nunca lo hubiera descubierto. Soy un personaje ficticio y... ¿un villano? La sonrisa torcida del creador se volvió casi horrible. Dijo: esa persona es el protagonista y por eso ¿tengo que ser su trampolín? No, no lo aceptaré. El Dios agarró la mano de Dulce y la sujetó con fuerza. Una fría crueldad se iluminó en sus ojos y dijo: ve y mátalo. En un día, el daño que este mundo te causó será borrado. Las palabras del Dios se interrumpieron repentinamente cuando el cuerpo de Dulce comenzó a brillar con una luz deslumbrante. El joven de cabello negro estaba a punto de ser llevado. Al ver esto, el Dios de la creación rió con amargura. Ja, ja, incluso antes de la medianoche, esa persona pudo resucitarte. Aunque el cuerpo de Dulce se desvanecía, gradualmente las manos del Dios de la creación, frías y firmes como tenazas de hierro, lo sostenían y dijo: si quieres riqueza o poder, lo que sea, te lo daré si lo matas. Dulce empezó a decir: no, no me rechaces. El Dios interrumpió a Dulce con un grito. Dijo: te invoqué para matar a Xiu, no deberías rechazar mi petición. Dulce dijo: solo tengo un deseo. Antes de que el Dios de la creación pudiera regocijarse, Dulce lo miró y dijo con voz suave una declaración muy cruel: quiero quedarme con él para siempre. Ja, ja, ja. Una sonrisa como el sonido de algo rompiéndose y haciéndose añicos salió de la garganta del Dios. El rostro del Creador se llenó de una malicia indescriptible mientras miraba a Dulce como si quisiera arrastrarlo consigo al abismo y dijo: ¿olvidaste que fuiste invocado por mí? El Dios de la creación sonrió y habló como un juez sentenciando a una persona a la pena de muerte. Dijo: cuando muera, desaparecerás de este mundo. Dulce pensó: ¿qué? ¿Esto? Las pupilas de Dulce se contrajeron al ser impactado por las palabras del Dios. Como si una presa se hubiera roto de repente, la inquietud que siempre sentía inundó su corazón. Dulce pensó: ¿él desaparecerá? Al ver palidecer a Dulce, el Dios de la creación habló con voz dulce como el veneno. Dijo: no quieres desaparecer, ¿verdad? Date prisa. Me gusta Xiu. La voz de Dulce era suave y débil, pero detuvo el discurso del Dios de la creación. A Dulce no le importó lo que el Dios pensara y habló sin ocultar nada. Dijo: también me gustó Sangre Mixta. Este mundo es una novela que tiene a Xiu como protagonista. Aunque yo desaparezca, la novela seguirá existiendo. Pero si Xiu desaparece, entonces mi novela favorita terminará. El Dios miró fijamente a Dulce, incapaz de comprender la mirada gentil y suave en su rostro.
No mataré a Xiu. Dulce miró al dios creador con la misma seriedad con la que juraría una promesa que cumpliría toda su vida. Dijo: ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. En ese momento, el dios de la creación comprendió que sería inútil volver a hablar. Los puntos de luz dispersos se fundieron en un blanco puro, y el creador bajó la mano. Ya no podía sujetar a Dulce. De hecho, nunca había podido sujetarlo. ¿Por qué te gusta? Finalmente, el dios no pudo evitar preguntar. Dijo: para ti, solo somos palabras en una novela. ¿Cómo pudiste enamorarte de un personaje de ficción? Justo antes de desaparecer, Dulce se giró levemente. Su cabello se deslizó y le cubrió el rostro, pero las comisuras de los labios pálidos del joven de cabello negro parecían curvarse ligeramente. Dijo: cuando a un lector le gusta un protagonista, ¿necesita una explicación?